Fíjate, lo que empezó siendo una simple línea provisional, dibujada casi deprisa y corriendo después de una guerra mundial, acabó convirtiéndose en una de las fronteras más fortificadas de todo el planeta. Es como una cicatriz, ¿verdad?, que parte en dos la península de Corea y que a día de hoy sigue definiendo el tablero de la geopolítica mundial. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que esta línea, que no deja de ser una línea arbitraria, provocase una guerra tan devastadora y una división que sigue ahí hoy en día? Bueno, pues para entenderlo tenemos que hacer un viaje en el tiempo justo a los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Vale, estamos en 1945. El imperio japonés está, a punto de caer. Y en ese momento, las potencias aliadas se encuentran con un dilema. ¿Qué hacemos con Corea? Llevaba décadas bajo ocupación japonesa y ahora, por fin, iba a ser libre. Había que decidir su futuro. Y es que todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, de verdad. El 8 de agosto, la Unión Soviética entra por el norte. Apenas 2 días más tarde, 2 días, los estadounidenses, un poco alarmados por lo rápido que avanzaban los soviéticos, miran un mapa y, casi sobre la marcha, eligen el paralelo 38 como un límite. Le proponen la idea a Stalin, que sorprendentemente acepta. Y claro, cuando Japón se rinde el día 15, lo que iba a ser una simple línea temporal para gestionar la rendición se convierte de la noche a la mañana en una frontera de verdad. El problema es que esta división creó un desequilibrio brutal. Imagina, casi toda la industria pesada, el acero, la química, todo eso se quedó en el norte, con Kim Il-sung al mando. Mientras tanto, el sur, con Syngman-rhee, era básicamente la despensa, la zona agrícola. Así que, ¿qué tenemos? Pues dos estados que no se pueden ni ver, con ideologías totalmente opuestas y economías que no encajan, que era la receta perfecta para el desastre. Y claro, ese choque llegó. El 25 de junio de 1950. Ese día, la Guerra Fría dejó de ser fría. Se puso al rojo vivo. Corea del Norte, con el visto bueno de Stalin y Mao, lanzó una invasión masiva. Su objetivo, unificar toda la península, por las malas. La diferencia de fuerzas era sencillamente abismal. El ejército norcoreano tenía 200.000 soldados, tanques T-34 soviéticos, una auténtica apisonadora. Y el sur, pues apenas 100.000 hombres, mal equipados, sin un solo tanque, sin artillería pesada, nada. El ejército del norte los arrolló. El colapso del sur fue casi inmediato. Mirad, este mapa es una pasada porque muestra perfectamente cómo fue cambiando la guerra. Si nos fijamos en el primer recuadro, es increíble. En solo unas pocas semanas, desde que empezó la invasión en junio, las fuerzas norcoreanas barrieron prácticamente toda la península. Empujaron a los surcoreanos y a las primeras tropas de la ONU hasta dejarlos acorralados en una esquinita. En agosto de 1950 la situación era límite. Los defensores estaban literalmente atrapados en una pequeña zona defensiva alrededor del puerto de Pusan. Era su última defensa. Aguantaban como podían, recibiendo suministros por mar, pero estaban al borde del colapso total. El plan de Kim Il-sung de una victoria relámpago estaba a punto de hacerse realidad. Pero justo en ese momento, cuando todo parecía perdido, algo cambió. Se puso en marcha una de las jugadas militares más arriesgadas y brillantes de todo el siglo XX, una maniobra que le iba a dar la vuelta a la tortilla por completo. El artífice fue el general Douglas MacArthur. Su plan, un desembarco anfibio en Incheon, muy por detrás de las líneas enemigas. Era una locura, súper arriesgado, pero funcionó. El éxito fue total. Les cortó los suministros, recuperó Seúl y obligó al ejército norcoreano a batirse en retirada a toda prisa si no querían quedar completamente rodeados. Volvamos un momento al mapa. Miremos ahora el tercer recuadro. Es que es espectacular el cambio. Después de Incheon, las fuerzas de la ONU no solo recuperaron todo el sur, sino que siguieron adelante. Cruzaron el paralelo 38 y avanzaron sin que nadie pudiera pararlos por Corea del Norte, hasta llegar al mismísimo río Yalu, que es la frontera con China. La victoria parecía cosa hecha. El objetivo había cambiado. Ahora era unificar toda la península bajo un mismo gobierno. Pero, a medida que se acercaban a la frontera china, su líder, Mao Zedong, empezó a mandar avisos, y esos avisos fueron ignorados. Creyeron que se estaba tirando un farol, pero no lo era. Y en noviembre de 1950 ocurrió lo impensable. Cientos de miles de soldados chinos cruzaron el río Yalu y cayeron como una avalancha sobre las tropas de la ONU. La sorpresa fue absoluta. Nadie se lo esperaba. Con tácticas de ataques nocturnos y oleadas humanas provocaron otra retirada, una retirada desesperada hacia el sur, en mitad de un invierno que fue, por cierto, terrorífico. Y con eso se acabó la guerra de los grandes avances, la de moverse rápido por el mapa.
El frente volvió a quedarse quieto, más o menos donde empezó todo, alrededor del paralelo 38, y la guerra se convirtió en otra cosa, en una carnicería, una guerra de desgaste, muy parecida, salvando las distancias, a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y aquí hay un momento clave, de esos que podrían haber cambiado la historia del mundo. MacArthur, frustrado por no poder avanzar, propuso una solución radical: usar armas nucleares contra China. Sí, como suena. Quería lanzar unas 30 bombas atómicas. Esto, claro, puso los pelos de punta al presidente Truman, que no se lo pensó dos veces y lo destituyó de inmediato. Básicamente, para evitar lo que podría haber sido la Tercera Guerra Mundial. Así que durante 2 años, 2 larguísimos años, la guerra fue eso. Una lucha terrible por trozos de tierra, por colinas que no tenían ningún valor estratégico real, como las del famoso Triángulo de Hierro. Mientras tanto, en el cielo se libraba otra guerra, la de los primeros aviones a reacción de la historia, en el conocido como Callejón de los MiG. Y mientras los soldados morían en el barro de las trincheras, los diplomáticos se pasaban los días discutiendo en una mesa en Panmunjom sin llegar a ningún acuerdo. Al final, después de tanto, los combates se detuvieron. Pero, y este es un pero muy grande, el final de la lucha no significó la paz, ni mucho menos. Lo que dejó fue un legado de división y una tensión que de hecho ha marcado el mundo hasta hoy. El coste en vidas humanas fue, sencillamente, terrible. Hablamos de más de 5 millones de personas. 5 millones entre militares y civiles. La península entera quedó destrozada, pero sobre todo el norte, que fue bombardeado de una forma masiva. Y aquí viene un detalle fundamental que hay que entender. El 27 de julio del 53 no se firmó un tratado de paz, se firmó un armisticio. ¿Qué es eso? Pues básicamente un alto el fuego. Se creó la famosa zona desmilitarizada para mantener separados a los ejércitos, pero, y aquí está la clave, técnicamente las dos Coreas siguen en guerra a día de hoy. Así que, al final, después de tanta muerte y destrucción, ¿cuál fue el resultado? Pues volver al punto de partida. Una península dividida más o menos por la misma línea que se había dibujado en un mapa años antes. La Guerra de Corea lo que hizo fue cimentar esa fractura de la Guerra Fría en Asia y nos dejó un conflicto congelado que, paradójicamente, sigue siendo uno de los lugares más tensos del mundo. El armisticio paró las balas, sí, pero queda una pregunta en el aire. ¿Un alto el fuego que dura ya más de 70 años es realmente paz? Esa frontera que nació de una simple línea en un mapa sigue ahí, separando un mismo pueblo. Y es un recordatorio constante de algo muy importante. Que no haya disparos no siempre significa que la guerra haya terminado.